Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy vengo a platicarles acerca del cáncer esofágico. Mi nombre es Brenda Pastrana, soy cirujano oncólogo certificado y el día de hoy me gustaría platicarles acerca de este caso porque es algo que vemos bien común en la consulta. Empezando por la incidencia y las tasas así a nivel mundial, tenemos que son aproximadamente 604,000 casos nuevos al año, solamente en Estados Unidos en el 2020, con 544,000 muertes asociadas, lo cual nos habla que es un cáncer que en el número del 1 al 100, del 1 al 50 está en el ranking del 20, o sea, quiere decir que es el 20 más frecuente y no necesariamente igual de mortal, pero tomando en cuenta que es algo frecuente y que vamos a estar viendo constantemente, es por eso que es importante que sepamos cuáles son, pues, las generalidades en cuanto a dónde se presenta y por qué se presenta. Bueno, pues cuando hablamos de dónde se presenta y en dónde es más frecuente, sabemos que tiene dos variaciones. El cáncer de esófago se divide en carcinoma epidermoide y adenocarcinoma. El epidermoide tiene diferentes causas en comparación al adenocarcinoma. Vemos que el epidermoide se presenta normalmente en el tercio superior y medio del esófago, en comparación al adenocarcinoma, que se ha visto más frecuente en el tercio inferior y en la unión esófago-gástrica, que es donde el esófago deja de ser esófago y se convierte en lo que es la transición hacia el estómago. Entonces, esa unión es muy importante. Prácticamente es como una franja, por así decirlo, de un tejido que es el límite entre un órgano y otro órgano. Entonces sabemos que esta es un área muy importante cuando hablamos de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y bueno, pues en cuanto a la epidemiología, mencionaba, el epidermoide se presenta más común en lo que es Europa y Asia Central principalmente, China en la porción norte, o sea, la superior. Y en cuanto al adenocarcinoma, vemos que es más común en Norteamérica y parte de Europa, principalmente en el norte de Francia. ¿Por qué se presenta el cáncer epidermoide y por qué se presenta el adenocarcinoma? Bueno, el epidermoide tiene una alta asociación al consumo de tabaco junto con alcohol. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues cuando se consumen de manera junta, o sea, se hace una sinergia, o sea, estos dos factores al combinarse aumentan muchísimo más el riesgo que si estuviera uno solo. Por lo tanto, es más común en pacientes que tienen antecedente de tabaquismo y alcoholismo crónico y sinergia, o sea, toman y fuman al mismo tiempo. En cuanto al adenocarcinoma, vemos que hay una diferencia muy... Vamos a hablar acerca de los factores principales. Esto se ve altamente asociado a la obesidad, a la enfermedad por reflujo gastroesofágico que mencioné previamente, y esto sí tiene mucho que ver con la dieta norteamericana. O sea, tenemos una alta dieta en grasas, tenemos pacientes con un alto índice de masa corporal por una obesidad, o sea, estamos hablando de índices de masa corporal ya promedio más de 30, o sea, Norteamérica es súper obeso, entonces tenemos una alta tasa de adenocarcinoma y también asociado al esófago de Barrett. Cuando hablamos del esófago de Barrett, hay que entender que esto es una enfermedad maligna, o sea, no es sinónimo de cáncer. Por eso es importante también que hagamos una breve explicación. El esófago de Barrett es prácticamente un cambio de un epitelio que vivía, por así decirlo, que es normal que viva en el estómago, y este se migra por las diferentes causas, que es la exposición constante de la grasa y de la exposición constante al ácido clorhídrico. ¿Por qué? Porque pues hay un reflujo, o sea, ese ácido clorhídrico que vivía en la pancita muy feliz en el estómago le gusta migrar hacia el esófago y lo quema. El esófago no tiene un epitelio que lo pueda soportar y por lo tanto adopta este epitelio nuevo y entonces ahora se llama esófago de Barrett. ¿Y qué quiere decir? Pues que esto se puede condicionar hasta más de 60 veces el riesgo de un paciente que no lo tiene para poder desarrollar cáncer de esófago. Entonces aquí entra nuestra disyuntiva, porque es importante, porque aquí ya juega un papel maligno, o sea, no es una enfermedad maligna como tal, pero es una enfermedad de riesgo que hay que seguir. Cuando hablamos acerca de los otros factores, ahora ya no nada más de los factores de vida, o sea, de nuestros factores de nuestra dieta y nuestros hábitos alimenticios, etcétera. Ahora hay factores que no podemos cambiar y esto es bien importante porque la carga genética no la podemos modificar. Entonces, esos son los factores no modificables asociados con enfermedades hereditarias, tales como la tilosis o el síndrome de Howell-Evans, que habla acerca, o bueno, en estas enfermedades hay
una keratodermosis palmoplantar no epidermolítica, que es un engrosamiento de la piel de las palmas y las manos, o sea, de las palmas y las plantas, y esto asociado a enfermedad con cáncer de esófago. Ahora también tenemos un síndrome de Barrett familiar que se va a presentar hasta aproximadamente, los pacientes de primer grado lo pueden presentar hasta en un 21% relacionado con adenocarcinoma de esófago. Y esto es importante porque, bueno, se ve más en hombres, o sea, más en varones que tengan más de 40 años y que también tengan este antecedente de la enfermedad de Barrett. Otro de los síndromes hereditarios que obviamente no podemos cambiar porque les había mencionado, nuestra carga genética no podemos modificarla, es el síndrome de Bloom. Y esto es asociado a leucemias, leucemia de tipo mieloide, leucemia de tipo linfática aguda, al tumor de Wilms, que es un tumor renal, y neoplasias linfoides, ya sea linfomas, o sea, enfermedades propias del tejido linfoide como tal. Y esto, bueno, asociado a adenocarcinoma de esófago. Además de otra enfermedad, también incluso anemias, como conocida la anemia de Fanconi, que se asocia con detrimentos en las líneas celulares asociados a pancitopenia, y tumores sólidos. Obviamente aquí influye bastante el de esófago. Y bueno, me encantaría platicarles acerca de otros factores de riesgo, sin embargo, sabemos que este tiempo es limitado, hay que conocer que el diagnóstico se debe de realizar. El gold estándar es realizar una endoscopía. ¿A quienes lo sospechamos? Bueno, pues a quienes debemos de hacerlo, ¿no? Aquellos pacientes que tienen estos factores de riesgo, ya sea un familiar que haya tenido un cáncer de esófago o que haya tenido un esófago de Barrett, por ejemplo, o también aquellos pacientes que tengan un consumo crónico de alcohol y tabaco, y más si es sinérgico, o sea, más si es simultáneo. También es importante entender que hay una endoscopía con un rol de screening, que es aquellos pacientes que son sanos, que simplemente porque cumplen más de 40 años les hacemos una endoscos. O sea, no significa que tengan síntomas, pueden estar asintomáticos, y esa endoscopía se puede realizar de manera de screening, a diferencia de una endoscopía diagnóstica en la cual los pacientes ya pueden tener molestias, ya puede haber enfermedad por reflujo, ya puede haber síntomas de pirosis, que es esa sensación de ardor en la parte posterior de nuestro tórax asociado a la exposición de este jugo gástrico que irrita prácticamente el tejido del esófago, y por eso es importante que acudamos de manera temprana, no necesariamente cuando tenemos síntomas, sino de manera de un screening, porque en esas endoscopías de screening es donde podemos detectar lesiones premalignas y podemos darle tratamientos para evitar que lleguen a evolucionar a un cáncer invasor. Todo esto y más es importante que lo platiquemos, y recuerden que es también muy importante hacer prevención. La prevención prácticamente es la piedra angular de los tratamientos, de todos los tratamientos oncológicos. Nos encantaría que los pacientes llegaran en etapas clínicas tempranas, y lo más importante es acudir con oncólogos certificados. Los oncólogos certificados han pasado por varios estudios, han demostrado con credenciales que tienen la capacidad de poder tratarte, y no solo eso, o sea, el tratamiento multidisciplinario, ya que pues el cáncer de esófago, como la mayoría, tienen un tratamiento multimodal, quiere decir que varias especialidades oncológicas juegan un papel dentro del tratamiento completo. Radiooncología, oncología médica y cirugía oncológica de manera conjunta deciden el mejor tratamiento de acuerdo a la etapa clínica del paciente, y sobre todo que puedan ofertar los tratamientos de manera conjunta. Eso hace que tengan mejores resultados. Todo esto y más, podemos tratarlo de manera multimodal con cirujanos oncólogos certificados. Les agradezco su tiempo, y bueno, pues cualquier duda, y no duden en acudir. Estamos en Cancún Cancer Institute o Cancún Oncology Center, en Galenia, en la planta baja. Mi nombre es Brenda Pastrana, cirujano oncólogo certificado. Gracias. Actitud Saludable es el podcast de Hospital Galenia.